Puede que te seduzca, puede que te posea, pero lleva el mal dentro y siempre sobrevive. Os presento a Christine, el malvado Plymouth Fury de 1958 de Autoworld. ¡Empecemos! Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Vamos con algunos datos curiosos de este Fury que aparece en la gran pantalla en 1983, en el filme ya de culto Christine, basado en una novela de Stephen King dirigida por John Carpenter. Aunque realmente el protagonista no es Arnie Cunningham, sino Christine, el propio Plymouth Fury que ya desde la cadena de montaje en Detroit, siendo el único en color rojo, encarna literalmente el mal y adopta habilidades sobrenaturales, siendo capaz de amar, ponerse celosa o matar a quien se le interponga en su camino. Diferencia notoria respecto a la novela de King, que su mal emana del antiguo propietario que tuvo antes de Arnie y del que solo conocemos a su hermano en el filme, interpretado por Robert Blossom, quien le vende a Arnie por $250 este Fury poseído. Voy por los papeles. Y es que Christine es una de las pocas películas en las que vemos el coche principal en todo tipo de situaciones y estados, como literalmente ardiendo, chamuscado, destrozado, abandonado, restaurado, nuevo de fábrica, deformándose, autorreparándose, derrapando, echando humo, chocando, autoconduciéndose, incluso prensado. Y es que tenemos la suerte de que hay varios fabricantes que también han reproducido muchísimos de estos estados y a diferentes escalas con ediciones y versiones exclusivas muy interesantes, y que luego veremos literalmente al detalle, así que quedaros hasta el final porque no habrá una, sino varias sorpresas a escala 1:64, no os digo más. Pero es que esto no termina aquí. También se han reproducido varios coches secundarios que aparecen en el filme, como el precioso Camaro gris de Buddy, por diferentes fabricantes y de nuevo a varias escalas, o el Fury azul del 77 del detective Jenkins, y ya os avanzo que tengo más de uno en la lista porque tienen muy buena pinta, sin dejarnos el flamante Charger lila de Dennis Guilder, el mejor amigo de Arnie, que también está disponible para incorporarlo a nuestro estante, precioso. Incluso hay una buena variedad de dioramas hechos al detalle, la verdad que muy interesantes, a diferentes precios, a 1:64 del mismo fabricante que hoy nos ocupa, y del conocido Johnny Lightning, como esta esmerada caracterización de Darnell's Garage con múltiples detalles reproducidos. Una pasada. Aunque si sois más de slot, no os preocupéis, también tenéis opciones para elegir como estas tan chulas. Así que veamos las 4 versiones con licencia oficial de la película que Autoworld ha reproducido a escala 1:18 y que además traen un añadido extra que luego veremos. En cada versión varía la temática de la caja, haciendo aún más coleccionables los modelos, como esta con efecto abandonado como en algunas escenas en el filme, esta otra parcialmente restaurada, que es la segunda opción que yo elegiría, la versión estándar o de día, y la que hoy nos ocupa, la peor, la versión malvada de Christine. Así que vamos con el unboxing de este Plymouth Fury endemoniado y esta bonita presentación de cartón duro, aunque es visible el relleno en varios puntos. Vemos ventanas en todas las caras excepto la posterior, así que podemos ver el modelo desde fuera por todas partes excepto un lateral. Incluso por debajo podemos apreciar los bajos junto a los datos y referencias del fabricante. Me gusta este formato. ¿Qué opináis? Ya veis que cada cara de la caja es diferente, cosa que valoro, ya que vemos el título del filme, la marca, el modelo y el año del coche en los laterales, junto a la imagen de Christine en uno de ellos cobrando vida. Así que el fabricante de la réplica, la etiqueta de coleccionable para adulto, que pertenece a la línea Silver Screen Machines de Autoworld, junto a otra imagen de Christine, son elementos que aparecen en las caras delantera, superior y posterior, completando la temática de la caja con un pequeño texto y estas frases de advertencia. Así que vamos a sacar este Fury de película y el plástico con el que viene sin ningún tipo de tornillo. Ya hemos visto algún fabricante en el canal que también lo utiliza, y que si no habéis visto os lo recomiendo, con estos plásticos finos para proteger el modelo. En su interior vemos la misma imagen del frontal a gran tamaño, realzando el protagonismo de Christine a juego con la temática exterior. Ya veis a simple vista lo detallado que está, me encanta, así que vamos a colocar el plástico de nuevo en la caja y a ver las medidas y el peso. ¡Vamos a ello! Ya estáis viendo en pantalla cuáles son las proporciones del Diablo a escala 1:18 en formato automóvil, y es que el real es enorme, aunque era el estándar de la época incluso para un 2 puertas.
y el peso lo confirma, ya que como veis es bastante elevado al ser de metal, notándose con el kilo con 215 gramos que pesa y que Autoworld ha logrado mantener con el extra que esta versión incorpora. Así que vamos a verlo con el análisis de MQM. Creo que la pintura está muy bien aplicada sobre el metal y se mantiene en muy buen estado ya que tiene su tiempo, aunque su antiguo propietario contribuyó a ello, ya que me consta que apenas salió de la caja y nunca ha estado expuesto al sol. Importante. Los únicos desperfectos que me advirtió que vinieron de origen son el desencaje del cristal del piloto y algún detalle en la pintura que, insisto, venía así de fábrica. Punto a tener en cuenta. Así que veamos una de las partes que tengo más ganas de ver, el inocente pero imponente frontal de Christine. Empezaremos con estos increíbles paragolpes cromados como piezas aparte muy bien replicados, con sus remaches reproducidos en relieve y la matrícula correspondiente a la del filme en formato pegatina, formando parte de la misma pieza que simula la rejilla inferior, con los ribetes pintados en plata y no en cromado como debería ser. Aún así, me gusta mucho el realismo conseguido. La enorme parrilla que une el paragolpes con la carrocería, que vemos en varias escenas en todo tipo de estados en más de una ocasión, me encanta. Como pieza aparte y ubicado en el centro, luce el doble anagrama de Plymouth en dorado, junto al segundo logotipo alojado más arriba en el capó como es debido. Lo veo muy bien reproducido y como pieza aparte, y aunque no se aprecie demasiado, parece que se ha completado con las letras de Plymouth pintadas en negro justo encima. Punto para Autoworld. Así que pasemos a estos dos bifaros, también como piezas aparte, que opino que están muy bien reproducidos, con los dibujos en las tulipas fielmente reproducidos. ¿Ha conseguido poseeros? A mí sí, y me encanta, y es que esta versión malvada, junto a la versión abandonada y parcialmente restaurada, incluyen este gadget con luz solo en los 4 faros delanteros, suficiente para dejarnos iluminados como un cervatillo en medio de la carretera siendo presas de Christine. Puntazo para Autoworld. Y como no soy un experto, pero sí quería destacarlo, no estoy seguro de si son los intermitentes o las luces de posición, pero en el Fury real, estas luces ubicadas en la parte superior entre los dos faros como veis, están presentes. Sin embargo, en ninguna de las réplicas los han reproducido. Punto en contra. Dejadme en los comentarios si sabéis qué función tenían. Así que pasemos a los laterales y todos los detalles que se han replicado como piezas aparte y en cromado, y que vemos en más de una escena también deformándose y luego volviendo a tomar forma, como los embellecedores superiores de las aletas delanteras y traseras o las manetas de las puertas, fieles a las del Fury real, me gustan. Al igual que los retrovisores, que aunque estén presentes, dejan bastante que desear, ya que se ve y se nota la raya en relieve del molde que une las dos piezas que lo conforman, sin el cristal reproducido en ningún formato ni definido con ningún contorno. Punto a tener en cuenta. Otro elemento a destacar es la antena que aparece en varias escenas perfectamente visible durante el filme y que Autoworld no ha reproducido. Punto en contra. Ya sabéis que este análisis personal se hace con ánimo constructivo y espíritu positivo, importante. Así que veamos los embellecedores de todos los cristales también como piezas aparte y en cromado como toca, aunque los ribetes de los cristales de las puertas laterales están pintados formando parte del propio cristal del que sobresalen, aportando más realismo. Y es que una de las peculiaridades que distingue esta versión malvada de Christine respecto a las otras tres, sobre todo para diferenciar la versión estándar o de día, son el tintado en negro de los cristales que Autoworld ha reproducido en esta versión malvada. Igual que este ejemplar real de los 24 Fury en total que se utilizaron en la película, ya que este que estáis viendo en particular fue una de las dos únicas unidades de acrobacias en condiciones de funcionamiento que se utilizó durante el rodaje, conocido como Muscle 2, y que debía ser destruido tras la producción, pero como veis, finalmente su actual propietario pudo rescatarlo. No sé el total exacto, pero os aseguro que se destrozaron entre 13 y 16 Christines durante el filme. Así que pasemos a los limpiaparabrisas como piezas aparte, detalle que ya sabéis que valoro mucho que así sea, junto a la rejilla superior del capó fielmente reproducida en cromado, formando parte de la misma pieza que el ribete del cristal delantero. Así que veamos el característico embellecedor reproducido en plata, custodiado por los ribetes cromados que recorren todo el lateral y que sorprendentemente los 3 paneles que lo componen son piezas aparte. Me gusta. Si no recuerdo mal, este modelo incorporó desde 1956 esta aleta de tiburón trasera hasta 1960, desapareciendo en el 61, con las siguientes generaciones variando notoriamente su diseño.
Tranquilos que no nos dejamos el tapón de gasolina reproducido como toca, con su peculiar forma a juego con las líneas del coche y su inconfundible techo en blanco que lo identifica rápidamente. Y es que curiosamente parece que es una pieza aparte y de plástico, no de metal. Me gusta el resultado conseguido. Así que vamos a la parte trasera con el paragolpes en cromado y los mismos detalles y calidades que en el delantero, junto a la matrícula fielmente reproducida también presente en la película, de nuevo en formato pegatina sobre un embellecedor cromado como pieza aparte, aunque como vemos en el filme, la matrícula va directamente fijada sobre la chapa sin ningún tipo de ribete en cromado que la envuelva. El detalle de la luz de marcha atrás valoro que sea una pieza aparte simulando más realismo, aunque se distingue bastante el soporte cilíndrico que sujeta la tulipa. Debajo vemos las dos salidas de escape presentadas en color plata y que realmente, como veis, deberían ser con un final totalmente recto y encromado, y no curvado hacia abajo como ha reproducido Autoworld en este caso, así que para mí, punto en contra. Eso sí, los característicos faros también como piezas aparte los encuentro muy logrados y son muy bonitos, con los ribetes en plata que los envuelve y el embellecedor con su diseño a juego con los laterales completan el cuadro trasero en un ligero tono dorado. También se puede apreciar las logradas letras en plata pintadas de Plymouth que recorren toda la tapa del maletero junto a la cerradura de apertura en relieve y pintada en rojo, echando en falta un poco más de realismo, ya que hubiese preferido como mínimo que estuviese pintada en cromado o como pieza aparte como el de verdad. Y es que quiero comentaros un par de handicaps, uno malo y uno bueno. Empezaremos por el postre y es que Autoworld ha reproducido todos los elementos practicables, pero la verdura es que las franquicias de todos ellos, la verdad, opino que dejan bastante que desear, afectando a los cierres y aperturas de todos ellos. Vamos a verlo. Como veis, la apertura y el cierre de la tapa del maletero es cómoda, incluso se aguanta en cualquier posición, y también han reproducido la parte interior. Hasta aquí bien, pero como os decía, no cierra al completo ya que parece que tocan un lateral dejando la tapa ligeramente torcida, viéndose perfectamente el desajuste. Eso sí, el interior del maletero está pintado todo en rojo y han incluido el detalle de reproducir el tubo de gasolina como pieza aparte, también pintado en el mismo color, situado detrás de esta rueda de recambio, igual que las operativas, aunque parece que está fijada y no es extraíble. Es curioso que en la versión abandonada vemos el interior sin este efecto sucio, pero en la parcialmente restaurada sí que lo han aplicado, al menos en las ediciones que han lanzado hasta la fecha, tenerlo en cuenta apasionados. Así que pasemos al capó que, como podéis ver de nuevo, encerrado queda incluso con un desajuste mayor que en el del maletero. Aún así, hay que decir que por lo menos se aguanta arriba como esperaba y la parte interior del mismo también está detallado. Así que mirad este espectacular V8 de 5,2 litros que la verdad creo que está muy bien detallado y reproducido entero, cosa que ya sabéis que valoro, con cables de plástico flexible para dar más realismo y múltiples detalles de alta calidad, algunos elementos como piezas aparte y pintados en ocre como el bloque, o en plata y cromado, junto a esta pegatina muy bien definida, así que claramente punto para Autoworld, y más teniendo en cuenta que este V8 aparece en varias escenas y en diferentes estados durante el filme. Lo que no han incluido es la varilla de sujeción del capó y es correcto que así sea, ya que en el real se aguanta con el sistema de muelles y resortes que muchos modelos montaban en su época. Ya sabéis que en MQM no nos dejamos nada. Otro elemento a destacar son los cables que proporcionan corriente a cada faro y que a mí no me termina de convencer que estén tan visibles. ¿Cómo lo veis? Un último detalle a comentaros es que en la versión sin restaurar, el motor también está recubierto con este efecto sucio exterior. Sin embargo, en la versión parcialmente restaurada, Autoworld nos lo presenta limpio e impoluto. Y es que las puertas tampoco se libran de estas franquicias notablemente anchas en algunos puntos y cuesta bastante abrirlas, así que tenemos que hacer uso de alguna herramienta de plástico que no proporciona el fabricante para no romper las manetas al intentarlo y ayudarnos de la pericia para hacer palanca y poder abrir con esta dificultad no una, sino las dos puertas de Christine. Ya que como veis, también cuesta abrirlas, notándose en todo momento la resistencia durante todo el recorrido. Eso sí, no bailan, pero si queremos cerrarlas de nuevo, hay que acompañarlas y apretarlas hasta el final, ya que no incluye el sistema de cierre en ningún punto del recorrido, como en otros modelos de los cuales algunos hemos visto en el canal que sí lo incorporan. Si os fijáis, tampoco terminan de cerrar al 100%, siendo más visible la puerta del copiloto, ya que retornan ligeramente hacia atrás, dejando un desajuste visible en el perfil junto al mal montaje o defecto en el cristal del conductor como hemos comentado al principio.
Tengo que añadir que el ángulo de apertura de ambas puertas es muy corto, así que cuesta divisar los logrados paneles laterales interiores muy bien replicados y fieles a los del modelo real, aunque un detalle a comentaros es que no han incluido los seguros que Christine baja y sube a su antojo en varias ocasiones durante la película, punto a tener en cuenta. Al igual que este logrado interior, que vamos a intentar mostrar lo mejor posible porque, como digo, el ángulo de apertura no permite divisar bien los logrados detalles y acabados del salpicadero, como la radio que también vemos en varios estados durante el filme y que solo reproduce música de los años 50, junto al retrovisor fielmente reproducido del color que toca, ubicado donde toca. Me gusta. Con unos asientos reclinables de plástico rígido en los que podemos hacer este pequeño recorrido que nos recuerda a la escena donde Christine aplasta a Will Darnell en su propio taller. El techo está curiosamente reproducido con una sola pieza de plástico rígida en blanco, pero vemos un acabado que deja mucho que desear, ya que se pueden apreciar perfectamente los restos de silicona o pegamento en negro y el agujero central donde va ubicado el retrovisor en otros modelos y que el fabricante no se ha molestado en tapar, cambiar o disimular, estropeando desde mi punto de vista todo el conjunto. Una lástima. Para mí, punto a mejorar claramente. Deciros que tanto la versión abandonada como la parcialmente restaurada vienen presentadas en su interior con el mismo efecto sucio que en el exterior. Me gusta, dato a tener en cuenta. Ya veis que el suelo está moquetado en rojo y muy bien detallado, a juego con la tapicería y la carrocería de Christine. Incluso la zona de apoyo para los pies está reproducida en otro material, dando textura y realismo. Me encanta. Junto al ribete lateral encromado como pieza aparte, viéndose demasiado, en mi opinión, el anclaje del tornillo que une el chasis con la carrocería. Aunque fielmente reproducido, tenemos este volante en blanco y rojo que acciona las ruedas delanteras y en el que vemos también presente el sistema de retorno de las mismas. Sin embargo, si lo dejamos apoyado en el suelo, podemos exhibirlo con el ángulo que queramos, ya que se mantiene en la posición deseada, así que punto para Autoworld por esta dirección practicable. La verdad que me gusta mucho el realismo conseguido con sus detalles en blanco y cromado, aunque una curiosidad a comentaros es que en la versión sin restaurar seguimos viendo los 4 tapacubos que no deberían estar presentes, ya que en la película algunos faltan, y os lo comento porque el único fabricante que ha reproducido a Christine sin los tapacubos correspondientes ha sido el propio Autoworld, con esta edición limitada sin restaurar a escala 1.64 de la línea Mijo, compuesta por 2 modelos bastante cotizados y la versión parcialmente restaurada, y que, como os digo, me sorprende que Autoworld no la haya detallado del mismo modo en la réplica a escala 1.18, pero sí a escala 1.64. Y ya os adelanto que algo veremos al respecto. Así que volviendo a la versión y escala que nos ocupa, un punto en contra a comentaros es la ausencia del sistema de suspensión, ya que en ninguna de las 4 versiones de este fabricante a escala 1.18 lo ha incluido. Una lástima. Así que pasemos a los bajos bastante bien trabajados, ya que vemos reproducida la parte interior del motor con la línea del escape y la ubicación de las pilas para el sistema de encendido de luces integrado en el depósito de gasolina, con el botón en el lateral discretamente colocado. Punto para Autoworld. El fabricante nos indica varios datos a tener en cuenta, como estos en blanco donde vemos, entre otras cosas, el año de edición de este modelo en concreto, junto a las licencias grabadas en el propio chasis y el fabricante, y es que Autoworld y RTL, como muchas otras marcas y en varias ocasiones, han colaborado para realizar versiones como en este caso tan chulas. Así que veamos la valoración final y el precio mientras hacéis lo que ahora os toca a vosotros, elegir qué versión os quedáis. Aunque el precio influye en ello, ahora lo veremos. Eso sí, elijáis la que elijáis, que no se entere la otra versión de Christine, a ver si no le va a sentar bien y sale a por vosotros. Añadir que Autoworld va sacando ediciones con tiradas de varias unidades de estas 4 versiones y cuesta seguir un poco la pista, pero en plataformas de reventa y distribuidores oficiales ya veis un poco los precios que ronda Christine a esta escala. Y es que el buen precio que adquirí este Furia a otro coleccionista entusiasta del motor me permitió comprar para que veamos aquí esta otra Mini Christine del mismo fabricante a escala 1.64 en versión malvada súper chula. ¿Qué te has comprado qué? Lo que oyes, así que acomodaos porque esto no es todo, ya que aparte de esta versión malvada, Autoworld ha reproducido todas estas versiones de Christine a escala 1.64 y ya os avanzo que no sé si para el siguiente vídeo me habrán echado de casa. No guardarás ningún coche en esta casa.
Ya lo veremos, ya que aparte de comparar la réplica 1.64 con la de 1.18 de hoy, también veremos las diferencias y efectos con esta otra versión parcialmente restaurada a escala 1.64 también del mismo fabricante. ¿Qué os parece? Es una broma, ¿no, hijo? No lo es, porque en MQM ya sabéis que lo damos todo, así que nos faltaría la versión chamuscada o sin restaurar, ¿no? Pues que Christine nos posea del todo, porque aquí tenéis también la versión chamuscada. ¿Cómo lo veis? Así que vamos con el unboxing de las 3 réplicas que estáis viendo en pantalla, porque la edición Mijo sin restaurar, atención, también nos ha poseído, apasionados. Esto es un no parar. Aunque esta unidad no vamos a poder abrirla, ya que es un regalo para un amigo y espero que le guste, porque ya veis los precios de cada una de las réplicas y esta en particular es una de estas ediciones que os he comentado bastante codiciadas, así que le daremos el placer de poder abrirlo a mi amigo por su cumpleaños. Aún así, fijaros en los diminutos y muy bien replicados detalles que han incluido, como el cartel de venta y los múltiples efectos de abandono que han conseguido replicar muy fielmente, la matrícula caída o las llantas sin tapacubos minuciosamente definidas. Lo encuentro realmente increíble. Y es que hay ediciones como esta que valen lo que valen por todos estos componentes que estamos viendo, y porque no hay más fabricantes o ediciones con el mismo realismo. Además, esta unidad pertenece a una serie limitada, pero aún así, opino que los precios siguen siendo desorbitados. ¿Sabéis el valor estimado que tiene una de las 2 únicas unidades fabricadas de la Beach Bomb de la primera serie de Hot Wheels a escala 1.64 con licencia oficial Volkswagen? Os lo pongo en texto porque no quiero ni pronunciarlo. Así que pasemos a ver las tarjetas y si al terminar de la review alguien quiere comprar alguna de estas ediciones, contactar conmigo y así podré volver a casa lo antes posible. Y es que excepto la versión no restaurada, las demás tarjetas ya habéis visto que son de cartón sin estar recubiertas en plástico, con una presentación más sencilla, pero con diferente temática en cada una de ellas, al igual que las versiones 1.18. Lo valoro mucho, aunque el sistema de sujeción del coche en las 4 versiones es el mismo en todas ellas. Deciros que Autoworld creo que es el fabricante que más variedad de versiones, estados, ediciones especiales, limitadas y exclusivas ha reproducido, como algunas unidades a escala 1.18 firmadas por el propio director a precios muy elevados, aunque otros fabricantes también han lanzado versiones Chase con detalles verdes en varios puntos del coche, como las llantas o la propia carrocería, con una pintura en verde o rojo brillante, y que lógicamente algunas de estas variantes a veces son un poco más difíciles de localizar y su precio suele ser más alto. Y me dejo cosas, pero es que ya tenemos fuera las 3 Christines, así que veamos las calidades de la versión malvada y luego pasamos a ver la comparativa y los detalles entre las 3 preciosas réplicas a 1.64. ¿Qué os parece? Lo primero que veo es el tono ligeramente más oscuro en la pintura, pero los detalles delanteros, traseros y laterales la verdad que están muy logrados y no baja la calidad y el realismo teniendo en cuenta la notoria diferencia de escala. Y es que los logrados logotipos, los ribetes laterales o las matrículas reproducidas como toca, opino que Autoworld ha dado la talla. ¿Qué opináis? Me encanta que los neumáticos sean de goma, las ruedas ruedan perfectamente, aunque no tenemos suspensión, pero sí tenemos la suerte de poder abrir el capó y disfrutar de este V8 diminuto y que, como veis, está bastante bien detallado. Punto para Autoworld. Otros handicaps en los que me he fijado es que los retrovisores exteriores no los han reproducido, pero la cerradura del portón trasero no solo tiene relieve, sino que también está pintada en plata, detalle que he echado en falta en la réplica a escala 1.18 como ya hemos visto. Así que veamos las 3 versiones donde se aprecian las notorias diferencias, sobre todo en la carrocería, empezando por el frontal, aunque todas ellas podemos abrir el capó delantero y ver el motor en los 3 distintos estados, estando nuevo en la versión malvada que acabamos de ver, con el efecto sucio igual que en el exterior en la versión parcialmente restaurada, y en la versión chamuscada también con el mismo resultado que en la carrocería. Me encanta. Punto de nuevo para Autoworld. También vemos efectos de decapado en varios puntos de la versión parcialmente restaurada, incluido el techo, con efectos de óxido y sin 3 de los 4 tapacubos, con el diámetro de las líneas blancas en el perfil a distintos grosores como en la película. Hasta vemos el golpe del cristal delantero reproducido, que también aparece en el filme en 2 ocasiones. La verdad que es una pasada. Incluso se aprecia el ligero tono en dorado en el contorno de los pilotos traseros que Autoworld ha tenido el detalle de seguir pintando incluso a esta escala. Sorprendente. Al igual que la versión chamuscada, que ha mantenido este tono en dorado, y es que parece que se haya esparcido pintura a modo de salpicadura, notándose el relieve en las motas salpicadas en gris y blanco sobre una fina capa en negro que cubre toda la carrocería del coche incluso por debajo.
En esta versión también han mantenido los 4 tapacubos como en todas las escenas en las que aparece el coche en este estado, incluidos los cristales transparentes, estando también recubiertos con este efecto ceniza como en la película. Me encanta. Y es que, como os decía, tanto la versión parcialmente restaurada como la quemada también han recubierto el chasis con este efecto sucio y quemado correspondiente en cada versión, junto a los datos y números de serie que pertenece a cada unidad. Ya veis que en las 4 versiones no se han reproducido los retrovisores exteriores ni los interiores en las variantes que podemos ver en el habitáculo, y la matrícula delante y detrás en todas ellas excepto la versión sin restaurar, que ya hemos visto que está torcida, y la versión quemada, que se aprecia ligeramente debajo del efecto chamuscado, estando también presente. Me encanta. Así que ya veis que poseer o que te posea una Christine a escala reducida a día de hoy puede ser muy asequible o bastante caro, en función de la opción o opciones que decidamos adquirir, pero queda claro que tenemos para elegir con diferentes temáticas, escalas, fabricantes, estados y calidades. Y como no puedo alargar mucho más, el último tip a comentaros es que hubiese estado muy bien tener una secuela del filme, ya que nunca la hubo, y más con el final dando pie a una segunda parte. Así que os recomiendo que la veáis porque está anunciado desde hace un par de años que se está trabajando o en una precuela o en un nuevo remake de la novela de King, así que si no queréis perderos más datos curiosos y detalles sobre el siguiente modelo de calle, que ya os avanzo, que es un clásico italiano de ensueño, trae complementos muy interesantes y no os lo podéis perder porque han sacado el mismo modelo a escala 1.64 y como no podía ser de otra manera, también lo tendremos aquí en MQM. Así que darle al like, a la campanita, suscribíos y recordad que si compartís este contenido, tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis aquí en MQM.